Hablando concretamente de las subidas del precio del dinero, de los tipos de interés, vamos a hablar ahora también del Euribor. ¿Saben ustedes que el mes de junio se va a cerrar con un Euribor por encima del 4%? Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, no sé cuánto tiempo hacía, Laura, que el Euribor no cerraba un mes por encima del 4%. Pues nos tenemos que remontar hasta noviembre de 2008 para ver un dato por encima del 4%, que en ese momento estábamos en un 4,3%, así que 15 años. Al final es un nivel elevado. No sé si es más algo psicológico, algo simbólico, que el Euribor haya alcanzado ese 4% en un momento donde al final pues también nos llega a afectar directamente a los ciudadanos a través, por ejemplo, entre otras cosas, de la hipoteca. ¿De por sí el 4% es algo que tiene que hacernos temblar un poco o, bueno, no es tan importante en términos de números, quiero decir? Pues es importante en las dos facetas. Una, en términos de números, porque hace un año estábamos por debajo del 1%, así que todas las personas que revisen ahora su préstamo hipotecario con el dato de junio van a ver cómo sus cuotas suben considerablemente para los próximos 12 meses. Entonces va a tener una repercusión económica por alcanzar ese dato. Y luego también era una barrera psicológica que nos habíamos planteado, yo creo que todos en este 2023, el si íbamos o no íbamos a alcanzar ese 4%, muy cerca de la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Finalmente, el 15 de junio subió el BCE a ese 4%, lo que ha terminado por arrastrar y empujar al Euribor a este 4% que pensábamos que no iba a llegar, pero al final ha llegado. Laura, por cierto, el Euribor ya está por encima del 4%, pero ¿dónde puede estar ese techo? Sabemos que el Banco Central Europeo le quedan varias subidas de tipos por delante. ¿Podemos llegar a alcanzar el 5% o no se espera? Pues esa va a ser la pregunta del millón. Lo que sí sabemos es que en julio, el 27 de julio, va a haber una nueva subida que seguramente sea de un 0,25, por lo cual los tipos se situarán en ese 4,25, por lo que el Euribor seguramente en las próximas semanas vaya un poquito a la par y empecemos el mes de agosto en un 4, algo, no sé si incluso ese 2%, y habrá un descanso de tipos de subidas en el mes de agosto donde no va a haber más reuniones. Habrá que ver cómo se vuelve en septiembre y a ver qué decisiones toma el Banco Central Europeo. La FED ha parado las subidas, estaríamos con ese 4,25 de julio, estaríamos un punto por debajo de las subidas de la FED, que eso suele ser habitual en la estrategia de estos dos instituciones bancarias, por lo cual si la FED también se queda ahí, igual ese pico estaría en torno a ese 4,2, como muchísimo ese 4,5, y podríamos dejar escapar la siguiente barrera psicológica, que sería el 5%. Así que si todo va bien y si todo sigue lo esperado, podríamos terminar el año en ese 4,2, 4,3 igual, sin llegar a ese 5%, que pasaría desapercibido, y ya en 2024 podríamos ya volver a una época de subidas y bajadas del indicador. Veremos si conseguimos esas bajadas, porque desde luego que muchas familias están sufriendo los efectos de la subida del Euribor en sus hipotecas. Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Muchas gracias. Gracias a vosotros.